El Brighton tiene un súper talento nuevo que va a vender por muchísimo dinero y hay que hablar un poquito de Ivan Ferguson. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal de YouTube, soy Xane Silveira y hoy vamos a hablar de uno de los jugadores revelación de los últimos meses en la Premier League, en el fútbol europeo y sobre todo en el Brighton and Hove Albion de Roberto De Zerbi, ese equipo que yo creo que a todos los futboleros nos gusta un montón, equipo divertidísimo, ya lo era con Graham Potter y yo creo que con Roberto De Zerbi incluso está dando un pasito adelante y uno de los culpables es este chico que tengo aquí en mi libreta, Ivan Ferguson, 18 añitos, irlandés, y un chico del que hay que hablar. Ya sabéis que sigo en el Desmarque del Deportivo de La Coruña y este canal tiene mucho de deportivo, pero también tiene que tener un poquito de fútbol internacional, ya que para algo dedico mis horas del día a empaparme de fútbol y sobre todo a conocer nuevos talentos. Y uno de esos talentos nuevos de los que apetecía hablar un poquito era de Ivan Ferguson, que no es tan desconocido seguramente para el público que ve fútbol europeo porque ya lleva un tiempo destacando, pero quería aprovechar este paro internacional para hablar un poquito del irlandés de 18 años que se está ganando muchas miradas en el fútbol inglés de la mano de Roberto De Zerbi del Brighton. 18 años y ya se está ganando un sitio en el Brighton and Hove Albion, en los Eagles, pero es que es un chico que tiene una historia muy especial porque él empieza en Bohemians y debuta con solo 14 años y 11 meses y un día con el equipo irlandés, debuta con el Bohemians, eso, con 14 años en un partido en el que apenas juega un minuto. Es verdad que no es mucho, pero un año después ya tiene su primera titularidad. Es decir, estamos hablando de un chico que con 14, 15 años ya estaba destacando en el fútbol profesional. Y aunque parezca un tema baladí, a mí no me lo parece para nada porque estamos hablando de un chico que desde muy pronto vive y rasca cualquier tipo de etapa de madurez. Siempre hablamos, ¿no?, de que los jugadores jóvenes tienen que pasar un periodo formativo. Es verdad que el 95% de los jugadores lo tendrán que pasar, pero siempre hay un 5% que la rompen absolutamente. Yo me acuerdo sobre todo en los últimos años el caso de Pedri con Las Palmas en segunda división, cómo la reventaba, o mismamente Gavi en el Barcelona, pues cómo tiró la puerta abajo. Y ahora hablamos de un chico que lo mismo, lo firma el Brighton en 2021 en enero, disputa 39 partidos, y anota 18 goles con el Sub-21 y ya lleva acumulados 20 partidos con el Brighton, 11 de ellos en Premier League, donde está marcando un montón de goles, 7 goles y 4 asistencias, 3 de ellos en Premier League, que es la mejor competición del mundo. Así que, amigos, estamos hablando de un talento incontrolable. He leído algunos análisis muy interesantes, yo no me voy a extender mucho, pero me gustaría que en comentarios me dejaseis un poco vuestra opinión, primero sobre el jugador y segundo, ¿con qué jugador lo compararíais? Porque a mí me cuesta hacer una comparación, pero he leído en un análisis que lo comparan con una mezcla de Erling Braut Haaland y de Wayne Rooney, que al principio me parecía descabellado, pero luego dándole muchas vueltas, ojo, porque no va tan mal encaminado. Estamos hablando de un delantero centro, muy jovencito, 18 años, de 1,83 m, que todavía puede crecer un poquito, un par de centímetros no le puede sumar, pero no hablamos de un delantero ni tanque ni bajito y que sobre todo es súper completo. Maneja más o menos bien las dos piernas, aunque él es diestro, y se nota que al final tiende mucho a utilizar la diestra y es un jugador que destaca por tres cosas. La primera, que a mí es lo que más me encantó de él, que es su potencia de aceleración, tiene una aceleración brutal. La segunda, cómo utiliza el cuerpeo. Y la tercera, que es un hombre que tiene muchísimo gol. Pero vamos a hablar un poquito de sus características por separado. Primero en lo técnico, que aquí ya nos tenemos que parar un ratito, porque a mí me ha sorprendido para lo joven que es y para que es un delantero bastante al uso, es decir, es un punta, no es un segundo punta, no es un extremo, no es, aunque podría ocupar cualquier otra demarcación seguramente por sus características, pero es un jugador que en espacios reducidos se mueve sumamente bien, utiliza muy bien el cuerpo para protegerse, utiliza muy bien su habilidad técnica para esconder la pelota y luego tiene un contacto, un giro de tobillo que a mí personalmente me flipa. De hecho, Roberto De Zerbi, luego voy a dejar por algunas declaraciones, ha hablado de que tiene que aprender a jugar de 10 porque al final el Brighton no tiene un 9 tan fijo, sino que tiene jugadores que por ahí, McAllister, Danny Welbeck, se suelen mover muchísimo y ahí, ojo, porque encaja muy bien, pero eso, es un punta con mucha habilidad en espacios reducidos y que técnicamente tiene muchos detalles interesantes. Aunque por lo que más está destacando, más allá de por los goles, porque además al Brighton era un equipo al que le faltaba ese delantero referencia, Neil Maupay no fue el jugador que le ofreció ese gol y se acabó yendo al Everton, con Danny Welbeck tampoco tienes un delantero super goleador y con Ivan Ferguson sí que estás encontrando ese gol que quizás al equipo de Roberto De Zerbi le faltaba. Es verdad que es temprano, ¿vale? Para Ivan, tiene 18 años y tiene un montón de futuro por delante, así que tampoco vamos a meterle la presión de que lleve los goles del Brighton, pero sí que es verdad
verdad que por ahí se puede hacer un huequito. Pero cuando decía, hablamos de los aspectos físicos, sobre todo destaca por su potencia de carrera. Es un jugador que tiene una arrancada brutal en los primeros metros, saca mucha diferencia a sus rivales y además es un jugador que físicamente utiliza muy bien el cuerpo. Para tener 18 años y para tampoco ser un delantero de 1,90 m y pico, es un jugador que se aprovecha muy bien de su capacidad técnica y de su capacidad para cuerpear. Tiene algunas acciones, se puede ver en el partido ante el Arsenal, por ejemplo, en la que compite con Saliba, que es un central magnífico y posiblemente el mejor central de esta Premier League 22-23, en la que consigue ganarle algún duelo, y también tiene una jugada con Konaté ante Liverpool, una carrera al espacio que le gana a Konaté, que es uno de los centrales, yo creo, más rápidos y mejores correctores en Europa. O sea que estamos hablando de un delantero muy completo y que es muy inteligente, pese a solo tener 18 años, a la hora de eso, cuerpear, utilizar el cuerpo, apoyarse en el rival y va a partir de ahí poder girar, poder descargar de cara. La verdad es que a mí es un chico que me parece súper interesante. Como decía, físicamente mide 1,83 m, o sea que no, tampoco es que sea aquí un delantero magno, un delantero de grandísimas capacidades para jugar de espaldas, pero tiene buen contacto de primeras. Y ojo, había otra comparación por ahí en internet que lo comparaban con Olivier Giroud, que me parecía muy interesante. Giroud es más alto, el delantero francés, pero por ahí podrían ir bien encaminados los tiros, aunque creo que Iván pues puede ser un poquito más rápido. A nivel táctico, lo que yo le he podido ver, que es partidos completos con el Brighton y highlights con las categorías inferiores del Brighton, no le he visto ningún partido completo con categorías inferiores del Brighton, me ha parecido que es un delantero que es tendente al desmarque de ruptura, sobre todo corta, aunque larga también tiene una buena potencia de carrera, pero sobre todo ese desmarque corto lo maneja muy bien, sabe medir los tiempos, no le he visto demasiada tendencia a caer en fueras de juego y más o menos tiende a medir bien la línea defensiva. Además como tiene una arrancada rápida, se lo puede permitir, no necesita muchos metros para arrancar y ganarle la partida a su marca, y a mayores creo que tiene una arrancada, como comentaba antes, en el control orientado, esa arrancada que tiene explosiva, que es muy buena y que es sobre todo muy interesante. Quizás donde puedan tener más margen de mejora, pues al final va a ser en la mejor toma de decisiones. Técnicamente sus pases no son todo lo limpios que podrían llegar a ser, aunque deja ciertos detalles que le he visto en algún partido muy interesantes a la hora de hacer pases que no son sencillos, en posiciones forzadas, con defensas encima, y aún así consigue hacer llegar de una mejor o peor forma la pelota a su compañero. Por lo tanto, hablamos de un jugador que incluso bajo presión, en el cuerpeo, es capaz de conseguir hacer llegar la pelota a su destinatario, que aunque no sean en las mejores condiciones posibles, también es muy importante. Y os voy a dejar por aquí unas declaraciones de Roberto De Zerbi, su entrenador, que habló de lo que tenía que mejorar en aspectos tácticos y de juego el bueno de Ivan Ferguson. Recordemos que tiene 18 años y ya sé que Roberto De Zerbi está con él como loco, y seguramente el Brighton pues también pensando que ahí, además de Caicedo, además de McAllister, pues tienen otra grandísima venta para hacer en el futuro y seguir pues trabajando lo bien que está trabajando los Eagles a la hora de captar talento joven y exportarlo al mejor proveedor por el mayor precio posible. Pero De Zerbi ha hablado de la figura de Ferguson y ha comentado que están intentando trabajar con él que mejore como 10. Ha dicho que él tiene que ser un 9, que él ya es un muy buen 9, pero que tiene que aprender a jugar cuando está lejos del área como si fuese un 10, a pensar como un 10 cuando está en los primeros 60 metros del campo, y cuando está en los últimos 20 metros del campo tiene que cambiar su mentalidad para ser un killer, un goleador, que es un poquito lo que está siendo. Al final el Brighton, cuando juega con delanteros, son delanteros que pueden ser McAllister, que puede ser, eso como comentaba antes, Danny Welbeck, que puede ser cualquier jugador central, de defensa, medio centro. Ya sabemos que el Brighton utiliza a todos sus jugadores en prácticamente todas las posiciones. Y en el caso de Ivan Ferguson, lo que comentaba es que tiene que aprender también a relacionarse con el juego lejos del área y a tomar mejores decisiones cuando recibe la pelota alejado del área. Es decir, lo que De Zerbi quiere pedirle a Ivan Ferguson, casi nada, es que a 60 metros del área sea el mejor 10 posible, y a 20 metros del área, dentro del área, cerca de la portería rival, sea el mejor rematador posible. Está en el camino, y ojo, porque Ivan Ferguson mola un montonazo y hay que tenerle muy en cuenta. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Tenía ganas de traer algo así un poquito distinto, refrescante, hablar de algún jugador de manera individual, así que si os gustan este tipo de vídeos que se escapen un poquito a la actualidad del deportivo, me lo dejéis por aquí. Hablamos de distintos nombres y nos seguimos leyendo también a través de redes sociales. Me podéis seguir por ahí, @SaneSilveira, y nos vemos en próximos vídeos. Chao, chao. Debutar con 14 años y 11 meses, Tela, yo con esa edad estaba jugando al FIFA y gracias. Y gracias que marcaba algún gol.